Buenas noches, vamos a iniciar con la clase de hoy día. Para hoy día tenía un cuestionario que lo he postergado porque previo tenemos que ver este tema que vamos a avanzar hoy día, ¿ya? Con eso complementamos el cuestionario. Okay. Bien, voy a compartir la diapositiva. Y este es el tema 4. Este es el último tema de esta primera parte de la materia, ¿ya? Que tiene que ver con la representación del dato geográfico. El anterior tema vimos que era el dato geográfico y ahora vamos a ver cómo el dato geográfico es representado en los sistemas de información geográfica, ¿ya? Recording in progress. Hasta ahora hemos visto qué es lo que es el dato geográfico. Hemos dicho que el dato geográfico está compuesto por dos partes: el dato espacial, que necesariamente necesita mínimamente se necesita un punto con dos coordenadas, ¿no? De longitud y de latitud, ¿ya? Y referido a un sistema de información geográfica, a un sistema, a una referencia espacial, perdón, ¿ya? Una referencia espacial. Como les dije, también la referencia espacial trata de modelar a la Tierra de forma elisoidal y de forma plana, ¿ya? Se han hecho muchos modelos matemáticos e inclusive hay referencia espacial para los polos exclusivamente, porque como la Tierra es achatada en el polo sur y en el polo norte, entonces hay también su referencia espacial, sus modelos matemáticos para los polos, ¿no? Muy específicamente, si es que se quiere trabajar en esas zonas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a representar el dato geográfico en un sistema de información geográfica, Primero vamos a ver que los objetos geográficos, podemos ver dos tipos de fenómenos geográficos que se pueden representar en los SIG, ¿ya? Que son los objetos geográficos continuos, que son fenómenos geográficos mediante el cual por cada punto del área de estudio pueden ser puede haber un determinado valor. Ya acá vemos, por ejemplo, la altura, esta parte negra del mapa es la parte más alta y esto se va poniendo de color más claro a medida que que las alturas vayan bajando. Entonces, porque no hay una delimitación clara, digamos, ¿no? Entre una parte del mapa y la otra. Entonces se va yendo de oscuro, se va bajando a color claro y en la parte, en las partes que ven de esta zona, por ejemplo, ya es más clara, ¿no? Esta zona de acá es mucho más oscura, lo que significa que son más alturas. Y si vamos viendo esta parte que está más al sur del mapa, ustedes verán que esto es más alto, ¿ya? Bueno, eso son datos continuos, es decir, que varían los valores entre un píxel y otro muy 17.5, 17.49.9, el otro 17.49.48, entonces a eso se refiere con objetos geográficos continuos. Los discretos en los objetos geográficos discretos son entidades con límite claramente definidos, ¿ya? ¿Ya? Y estos son usualmente distinguibles y se distinguen de manera objetiva. El espacio entre ellos es potencialmente vacío. Como ven, por ejemplo, acá está claro que esto es un objeto geográfico discreto, que por ejemplo sería la división política de un país, o puede ser los sembradíos, por ejemplo. Cada color puede representar un tipo de sembradío, o cada color puede representar
la división política de un área geográfica en particular. A diferencia de esto, como le digo, el área no son los límites entre lo plomo y lo negro no está claramente definida como está en este otro mapa de uso de suelo. Entonces, primero vamos a entender que es un dato geográfico continuo, que es un dato geográfico discreto. La diferencia son los límites, los que están bien definidos en los discretos, y en los continuos pues es muy gradual, casi están pegados, no hay no se puede hacer una división fácil entre lo negro y lo plomo claro, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la gran diferencia entre ambos objetos. Bueno, en los SIC tenemos dos formas de representar los objetos geográficos, ¿ya? Y son los dos únicos modelos que nos permiten representar la información geográfica del mundo real. Por ejemplo, si nosotros queremos representar un área urbana, lo podemos hacer de las dos formas, ¿ya? En un formato de tipo raster y un formato de tipo vectorial. Ya vamos a entrar más adelante a explicar cada uno de estos modelos de manera detallada, ¿ya? Pero de manera general, en el gráfico se muestra que el modelo raster almacena los datos en celdas, ¿ya? Como, en otras palabras, en píxeles, como ustedes lo conocen, como es una imagen de una fotografía. Ustedes tienen píxeles, ¿no? Y los píxeles representan, en este caso en los SIG, por ejemplo, la zona roja pueden representar edificios, esto pueden representar lotes, y esto es un río que pasa por el medio de esa área geográfica. Lo mismo se puede representar en el formato vectorial, pero acá se usan para modelar lo mismo, para representar lo mismo en un modelo vectorial, es que la diferencia es que se usan puntos, líneas y polígonos, ¿ya? Sin embargo, acá se utilizan píxeles, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Por supuesto, ese aspecto hace que muchas veces generalmente los SIC trabajan solamente, es preferible trabajar con dato vectorial que con datos raster. La mayoría de los datos rasters que se utilizan es para la recopilación de información a través de imágenes de satélite, fotografías aéreas, fotografías con dron, que ahora está muy de moda el uso de fotografías con dron, y esa información es captada a través de el modelo raster, a través de celdas o píxeles, ¿no? Luego esto es posible ser transformado a formato vectorial, que es el modelo que utiliza ArcGIS y cualquier GIS para su procesamiento, para su análisis espacial y la visualización las consultas espaciales que se puedan dar sobre la información sobre el dato geográfico. Entonces, el modelo de datos de tipo vectorial es una estructura de datos utilizada para almacenar datos geográficos, ¿ya? El almacenamiento de este tipo en este modelo ya implica el almacenamiento explícito de la topología de los objetos geométricos. Sin embargo, solo almacena aquellos puntos que definen las entidades, y todo el espacio fuera de esta no está considerado. Entonces, son tres básicamente las figuras geométricas que utiliza el modelo vectorial para representar cualquier parte del mundo real, ¿ya? Cualquier parte del mundo real. A través de los puntos, ustedes saben, el punto tiene un par de coordenadas, que es la longitud y la latitud.
Eso sería la entidad punto. Si queremos tener líneas, entonces lo que se hacen es unir los puntos. El trabajo que ustedes han hecho sobre las redes es justamente, les dije, ¿no? Úname este punto, cuál le sigue, y eso no han tenido que dibujar las líneas, han tenido que dibujar los puntos y luego decir, la topología le va a indicar de este punto, este punto, de este punto, este punto, y así arman líneas. Y si cerramos estas líneas, las cerramos, estas líneas se convierten en polígonos, ¿ya? Entonces, esa es la forma, el formato vectorial utiliza estas tres figuras geométricas para representar cualquier modelo sobre la Tierra, ¿ya? Cualquier modelo que se quiera representar. Entonces, los componentes del modelo de datos tipo vectorial o dato vector, el modelo vectorial, tiene asociada el dato geográfico tiene asociado dos componentes. Uno es el dato espacial que debe indicar ya sea un punto, una línea, un polígono. Esos puntos, línea y polígono, están referenciados a un sistema geográfico, a un sistema ya definido X, Y y Z. X, Y y Z. Eso quiere decir que podemos ver el mundo en 3 dimensiones, ¿no? Aunque generalmente nosotros vamos a estar trabajando en 2 dimensiones, pero sí ya se está trabajando, y bueno, no es de recién, de mucho tiempo, con información en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, el componente de un dato vectorial es el dato espacial, el que necesita estar referenciado por puntos, líneas y polígonos, y el dato no espacial, que es la parte descriptiva del dato geográfico o del dato espacial, ¿ya? Y está formado por los atributos e información asociada a la entidad geográfica. Por ejemplo, acá tenemos en un mapa una parcela, y tiene su componente espacial, la parte geográfica, y el componente temático, el dato no espacial, es todo lo que se describe sobre la parcela. Seguramente ahí sabemos cuántos metros cuadrados tiene, cuál es el perímetro, quién es el propietario de esa parcela, cuánto cuesta el metro cuadrado de esa parcela en esa zona. Todo esto se almacena en una tabla, ¿ya? Que eso se llama el componente temático, y el componente espacial es la figura geométrica como tal, pero hay un aspecto a considerar muy, muy importante, es que esta parcela está dibujada con respecto a una referencia espacial ya definida. Nosotros para Bolivia tenemos podemos utilizar la referencia espacial GWS 84, que es una, si es que vamos a utilizar información espacial en formato decimal. Si vamos a utilizar información espacial en formato en metro, por ejemplo, para una urbanización generalmente se utiliza, en Bolivia se encuentra dividido en 3 partes, en 3 zonas, que es la zona 19, 20 y 21. ¿Ya? La ciudad de Santa Cruz como tal se encuentra en la zona 20, ¿ya? 20 es ahí en esa zona. Entonces, y al final, cuando uno va trabajando, jóvenes, si se van a La Paz, seguro van a utilizar la 19, y si se van pegados a Puerto Suárez, van a trabajar sobre la zona 21, dependiendo de dónde está el proyecto, para que ustedes utilicen la referencia espacial que corresponda. Dentro de los datos del modelo de datos vectorial es muy importante el tema de la topología. Y la topología es un término pues matemático que en sí se define como relación espacial entre los elementos adyacentes, ya sean líneas, polígonos o puntos, ¿no? La topología, los SIC ya viene con una estructura de datos para almacenar
la topología. Ustedes no se preocupen por esa parte, que no van a ustedes a trabajar ni diseñar las tablas, porque eso ya viene incluido como es parte de la estructura de datos de un SIC, ¿ya? Entonces, de esa parte no nos vamos a preocupar de la topología o las relaciones topológicas. Por ejemplo, los SICs, si ustedes dibujan un polígono al lado del otro, pues él va a decir que el polígono 1 está adyacente al 2 y está adyacente al 3. ¿Ya? Eso es lo que se puede definir. Y que el polígono 2, está adyacente al 2 y al 3. También se sabe la conectividad. Ellos guardan su estructura de conectividad justo de las redes que hemos armado. A eso se llama topología, reglas topológicas de conectividad. Inclusión, los sistemas de información geográfica saben cuando un objeto está dentro de otro objeto. Por ejemplo, los puntos, estos 3 puntos están dentro del polígono que vemos dibujado. Proximidad, los sistemas de información geográfica, y eso va a ser parte de su trabajo de programación en SIC, es ver, ustedes se van a parar en un punto en su proyecto y el sistema le va a decir qué líneas de micros pasan en un radio de 100 metros, 200 metros. ¿Ya? Esas son proximidades. Y hay otras relaciones topológicas que pueden, intersección, por ejemplo, unión, y otras relaciones topológicas que son imprescindibles para los datos vectoriales, para manejar el dato vectorial. Pero toda esta información está almacenada en tablas específicas. Todos los SIC traen ya su estructura de datos. La topología emplea relaciones espaciales para crear propiedades espaciales, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos, cada arco tiene un nodo inicial y un nodo final, ¿no? Por lo tanto, podemos tener una propiedad que es obtener la distancia o lo largo de un arco, ¿ya? Los nodos conectan arcos con otros arcos. Eso se llama una conexión, para saber cuál es la conexión entre arcos. Es lo que hemos hecho con las líneas de micro. Un conjunto de arcos conectados forman un polígono, por lo tanto podemos calcular la superficie del polígono, el perímetro del polígono. Y los arcos saben qué polígonos están a su derecha, a su izquierda. Eso se llama adyacencia o continuidad, ¿ya? O sea que está continuo este polígono está continuo a otro polígono. Y no hay espacio entre un polígono y otro polígono, está adyacente, está al lado, ¿ya? Pero ¿cómo almacenan los SIC su información, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen dentro hacen dibujos, por ejemplo, los arcos se definen por sus nodos y por los polígonos que lo limitan. Entonces se tendrá una tabla topológica de arcos que permita analizar las vecindades, en qué lugar existen contactos, ¿ya? Entonces, estos son los nodos: el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que el nodo 1, que sería este de acá, su nodo final es el nodo 2, ¿ya? ¿Y cuál es el polígono que está? El polígono que está a la derecha, y el polígono, aquí podemos sacar el polígono que está a la izquierda y el polígono que está a la derecha, ¿ya? Entonces, acá hay un polígono y habrá otro polígono por este otro lado. Entonces, estos puntos, como ven, el arco, este es un arco, no necesariamente es una línea, ¿no? Puede ser un arco como el que ven acá. Eso arman, el arco 1, pues estará en su topología, está compuesto por el nodo inicio, que es el 1, el nodo 1, y el nodo final, que es este otro nodo que está por acá.
Entonces, y guarda toda una estructura de datos, esto de manera general, simplemente para que ustedes sepan cómo está almacenado el arco 2, que sería esta de acá. Este arco está compuesto por el nodo 3, que es este de acá, y el nodo 4. Y este es el arco. Entonces acá podemos nosotros, mejor dicho, en la tabla donde se almacena la información, dice que el arco 2 va desde el nodo 3, el nodo inicio, al nodo 4, del nodo 3 al nodo 4. Ustedes hicieron ese trabajo, es bien moroso, pero bueno, ellos se almacenan así. Lo que no hace los SIG es saber que este nodo va del 3 al 4, especialmente cuando hablamos de nodos con dirección, ¿ya? O líneas o arcos con dirección, que tengan una dirección. Entonces, esto acá es muy importante saber la dirección de cada arco, que nos dice, quiere decir que la flecha va en este sentido, ¿ya? Especialmente cuando hablamos de carreteras, de caminos, es importante decir del nodo 3 al nodo 4, y eso es lo que acá se almacena. ¿Ya? Eso es lo que acá se almacena. Entonces, todas las estructuras de datos de todos los objetos que vamos dibujando, él va almacenando cada una de las figuras geométricas que dibujemos. Él tiene su correspondiente tabla con toda la información, el ángulo, la dirección y todos los aspectos de la estructura de datos son almacenados en tablas propias de los sistemas de información geográfica. O sea, nosotros no tenemos que desarrollar todos estos aspectos. Sí podemos complementar muchas otras operaciones, pero por lo menos las más importantes están desarrolladas en los sistemas de información geográfica. Entonces, aquí hay otro ejemplo de topologías de polígonos, ¿ya? Por ejemplo, acá dice el polígono A, que se refiere a este polígono de aquí. Este es el polígono A. Y acá, como guarda esa información, él dice el polígono A está compuesto por el arco 1, que es este de acá, el arco 1 o línea 1, el arco 4, que me imagino que es este de acá, y el 6. Por esos polígonos está compuesto el arco A. Y así el arco B, que sería este polígono de acá, todo este polígono, también acá se especifica con qué arco lo comprenden, o por qué arco está unido ese polígono, ¿no? Entonces, inclusive podemos saber cuál es el polígono de la izquierda, de la derecha, ya eso se define acá. Y son estructuras de datos, como le digo, que vienen ya definidas en los sistemas de información geográfica, solo que eso está de manera interna, eso no está expuesto al usuario final, ¿ya? Entonces, hay toda una estructura de datos para almacenar los datos de tipo vectorial. Bueno, por lo tanto, en el modelo de datos vectorial, todo lo que se quiere representar del mundo real se describe mediante vectores o estructuras donde se almacenan los datos de los vectores, ¿no? Por lo tanto, un vector está formado por un par de puntos ordenados. El orden define el sentido del vector y la distancia define su magnitud. Es el modelo matemático que conocemos sobre vectores. Los vectores pueden formar estructuras superiores
una cadena de vectores forma una línea y uno o varios arcos o líneas definen un polígono. O sea, que la unidad básica es el punto, y del punto, si hay dos puntos, ya estamos hablando de una línea. Y si hablamos de varias líneas donde el inicio, el fin apunta al inicio, se puede denominar polígono. Entonces hay toda una estructura de datos para almacenar, como les dije anteriormente. Y ese es el modelo vectorial. El otro modelo es el modelo raster, modelo de datos raster. Y consiste en una serie de píxeles, ¿ya? Cada uno con las mismas dimensiones, o sea, cada una de las celdas ya tienen el mismo tamaño, ¿ya? Píxel, ¿ya? Y está, bueno, formada en una matriz de 2 dimensiones, de filas y columnas. Entonces, se puede almacenar en cada una de las celdas, pueden almacenarse números enteros, reales, o valores booleanos para representar cierta situación del mundo real, cierto espacio geográfico, ¿ya? Entonces, cada celda, por ejemplo, podemos decir, este conjunto de celdas que tienen el número 2, ya son, podemos decir, sembradíos de uva, por ejemplo. Acá hay otros sembradíos de uva. Estos de acá son sembradíos de plátano, por ejemplo. Son zonas. En la zona que tienen punto 1 no se ha sembrado nada. En la zona que tiene los puntos 3 se sembró otra clase y las 5 se sembró otra clase de maíz, lo que sea, ¿no? Sorgo. Entonces, lo importante es que cada celda tiene asignado un color, o mejor dicho, un número, ¿ya? Y se le puede también dar el color, textura y demás cosas, pero lo importante es que cada grupo de celdas representa a un área geográfica del mundo real, ¿no? Cada grupo. Podemos decir que son parcelas, podemos decir que son edificios, podemos decir muchas cosas sobre lo que se representa en cada una de las celdas. Entonces, eso es el modelo raster, es como son píxeles, son píxeles como una imagen. Si ustedes han trabajado ya con imagen, ustedes han podido, conocen que una imagen tiene tanto por tantos píxeles. Exactamente, no cambia esto en el modelo de datos raster en ArcGIS. Ya como le decía, entonces, cada celda tiene un tamaño, no es que son rectangulares, tienen el mismo alto y el mismo largo. ¿Ya? Cada celda del formato raster, ¿ya? Como les decía, en cada celda se pueden almacenar valores enteros, booleanos, para datos discretos, y para datos continuos generalmente se utilizan datos fraccionarios o reales. Y la ausencia de valor se lo representa con la palabra no data. Entonces, también podemos decir que la frecuencia de cada valor en cada una de sus celdas son almacenadas en una tabla, tienen una tabla adicional, ¿no? Y la frecuencia, mejor dicho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que hace el sistema es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay 8 celdas, dice, eso es lo que me muestra. Hay 8 celdas con el número 2, hay 12 celdas con el número 1, hay 4 celdas con el número 3, hay 5 celdas con el número 4, y hay 4 celdas con el mismo número 5, y esto es no data, no hay datos, eso significa no data. O sea, ahí no hay ni cero, ni simplemente hay ausencia de valor en esos lugares.
Bueno, otro dato importantísimo en el modelo de datos raster es el tamaño de celda o el tamaño de cada píxel. Para detectar todas las áreas se necesita que el tamaño del píxel sea por lo menos, dice, un cuarto de la dimensión del rasgo más pequeño. Por ejemplo, si la unidad más pequeña del mapa es una hectárea, es decir, 100 por 100 metros, un tamaño máximo de píxel debería ser de 25 metros. Se debería elegir porque dice que un cuarto mínimo debe ser el tamaño píxel. Ese es el tamaño óptimo, ¿ya? Es decir, si el tamaño más pequeño del área que queremos representar es una hectárea, dice, entonces el tamaño de cada píxel debería ser 25 metros del tamaño del píxel. Es decir, cada celda debería representar 25 metros, o sea, es un cuarto de 100. Si ustedes dividen 100 entre 4, le va a dar 25, ¿no? O sea, cada tamaño de celda debería representar 25 metros, ¿ya? 25 metros. Por lo tanto, el tamaño del píxel está relacionado a las dimensiones del área mínima a ser representado de manera espacial, el tamaño de cada celdita. Porque uno puede definir, van a ver ustedes más adelante cuando usemos la herramienta, uno puede decir, bueno, mi tamaño de píxel es de 25 metros, o sea que cada píxel representa 25 metros del mundo real de la Tierra, ¿ya? Y mientras más pequeño es el tamaño de la celda, pues la resolución es más alta y por supuesto vas a ocupar más píxeles para representar un área determinada, ¿ya? Mientras más grande el píxel se distorsiona más y la resolución tampoco es buena, ¿no? Ingeniero, una preguntita. ¿Sí? ¿Sí? Cuando habla de 25 metros el tamaño del Recording píxel, stopped. ¿Ya? dice usted de 5 por 5 sería el píxel, 5 de un lado y 5 del otro. No, 25, o sea, lo que dice, que un píxel, a ver, acá hay un tema que cada píxel representa a un tamaño, a un área de la Tierra, ¿ya? Del mundo real estamos hablando. Por eso dice que si usted se refiere a que un píxel representa, es de 25, representa 25 por 25 centímetros, metros de la Tierra, ¿ya? A eso se refiere porque esto, estamos hablando, una hectárea tiene 100%, mínimo, si se diera esta situación, entonces ustedes deberían elegir un tamaño de píxel, dice, de 20, un píxel representa a 25 por 25 metros de la Tierra. Eso es lo que estoy explicando acá. Entonces, por eso acá dice el tamaño de la celda está relacionado a las dimensiones del área mínima a ser representado de manera espacial. Lo que pasa, mira, ¿qué significa eso? Si cada píxel representa 25 por 25 metros, 25 por 25 metros, ¿cuántos píxeles necesita para representar una hectárea que es de 100%? Si cada píxel representa 25 metros por 25 metros, en 2 píxeles, ¿cuánto vamos a tener? 25 sería 50 por 25. Serían 2 píxeles, 50 por 25. Para representar 100 por 25 necesitaríamos 4 píxeles. 4 píxeles, si queremos representar 25 por 100 metros. ¿Ya? 25 por 100 metros. Serían 4 píxeles. Y para el otro lado necesitaríamos 4 más 4, 8, más otros 4, 12, más otros 4, 16 píxeles necesitaríamos para representar una hectárea si cada píxel representa a 25 metros por 25 metros de la Tierra, ¿ya? Eso es
se debe exponer así, o un píxel, cuánto nos representa sobre la Tierra. Y podemos nosotros, y es más al momento, por ejemplo, cuando, a ver si tenemos la oportunidad de tomar datos con dron, ustedes van a ver que antes de que vuele el dron o el satélite por el mecanismo que se quiera tomar, uno calibra el dron y le dice, cada píxel va a abarcar un área de 25 por 25 metros sobre la Tierra. Digamos que vamos una cuadra, comúnmente le llamamos nosotros. Queremos representar entonces una hectárea, tal como está en el ejemplo, vamos a necesitar el tamaño del píxel que definamos, porque uno lo define el tamaño al momento de tomar la fotografía. Ya sea con un dron, uno le dice al dron, vas a subir a una altura y desde allá cada píxel va a tomar la fotografía de 25 por 25 centímetros, 25 por 25 metros de la Tierra. Cada píxel abarca un área de 25 por 25 metros de la Tierra. Y partamos de ese principio. Si queremos representar una hectárea que equivale a una cuadra, vamos a necesitar, por decir, un píxel de 25 más otro píxel de 25 más otro píxel de 25, 25 por 25 metros. Necesitaríamos 4 píxeles, ya, para representar 25 por 100 metros, pero como queremos 100%, tenemos que multiplicarlo por 4, entonces 4 por 4 es 16, necesitaríamos 16 píxeles que representan 25 por 25 metros de la Tierra para representar en 16 píxeles representaríamos una hectárea de la Tierra real, ¿ya? ¿Qué pasa si nuestro píxel es de 50 por 50 metros? ¿Ya? Entonces vamos a reducir a la mitad, vamos a necesitar 8 píxeles para representar un área de ese tamaño. A eso se refiere, ¿ya? En el caso de los rasters derivados de sensores aerotransportados, cada píxel representa un área del espacio en la superficie de la Tierra. El tamaño del área en la superficie que cubre cada píxel se reconoce como resolución espacial. Mientras, ahorita, si ustedes consiguen una imagen y le dicen que es 1 metro por 1 metro cada píxel, es una imagen con altísima resolución, ¿ya? Y se está logrando ahora, incluso creo que estamos hablando de centímetros píxeles. Claro, el tamaño del archivo va a ser mucho más grande, pero tenés una mejor calidad. Mientras más pequeño sea el área representada por cada píxel, la calidad de la imagen es mejor, ¿ya? Y a eso se lo conoce. Por eso acá, el tamaño del área de la superficie que cubre cada píxel acá se conoce como la resolución espacial, ¿ya? Por ejemplo, es una imagen que tiene una resolución espacial de 1 metro, significa que cada píxel en la imagen representa un área de 1 metro por 1 metro. Es lo que yo le decía. Ese es el significado del tamaño del píxel. Cada píxel, ¿qué área de la Tierra representa? Y generalmente vienen en metros, ¿ya? Por eso le decía, que nos haga 1 por 1 es excelente una imagen que... Incluso generalmente los promedios están entre 25 y 30, también un promedio aceptable de una imagen satelital o una imagen de dron, es que cada píxel representa 25 hasta 30 metros cuadrados sobre la Tierra, ¿ya? Eso es lo que se puede tomar. A eso se refiere, joven, con el tema del tamaño del píxel. Entonces, fíjense acá en estos ejemplos, justamente lo que preguntaba su compañero, es que la resolución espacial del modelo raster es muy importante, ¿ya? No podemos trabajar sobre una imagen. Fíjense acá, esta es 20 por 20, ¿eh? Mire, o sea, cada píxel representa 20 por 20 metros sobre la Tierra, ¿ya? Esta es 5 por 5, un poquito se ve mejor, pero fíjense que si es
Esto sería 50 por 50 centímetros. Miren la calidad de la fotografía. Y eso tiene que ver con la resolución y el tamaño del píxel que se le asigna. Entonces, a esta se llama baja resolución y a esta alta resolución. Fíjense que acá no se puede trabajar con imagen. Acá más o menos se puede trabajar y acá se puede trabajar de una manera mucho más clara. Se ven las definiciones entre casa, árboles, calles, agua, y no así en una imagen de baja resolución. Entonces un raster en la misma medida, con más píxeles, tendrá una resolución más alta, ¿no? Se ve más nítido. Y un raster que se tiene la misma extensión con menos píxeles, se verá más borroso y tendrá una resolución menor. Y cómo se representan los puntos, líneas y polígonos en el modelo raster. Bueno, por ejemplo, si este es el mundo real, esto acá es el mundo real, ¿cómo se representa en un modelo raster? Pues por ejemplo, el árbol será representado por estos píxeles de acá, el área o el engramado por estas otras zonas son píxeles, y todo lo que está blanco se representa otra situación. Igual acá, cuando vamos a modelar los DEN, el modelo de elevación digital, es como son las alturas, igual, ¿no? Cada celda, incluso acá es mucho más fácil, cada celda representa la altura de ese lugar. Ustedes van a encontrar, y vamos a hacer los ejercicios, donde van a ver que hay zonas que tienen cierto color de píxel, y ahí tienen la altitud, tienen el número, digamos La Paz, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Siempre se habla sobre el nivel del mar cuando hablamos de altura. Entonces, podemos representar cualquier situación del mundo real, puede ser representado a través de modelos raster, ¿no? A través de píxeles. Y cada píxel representa una partecita, pues, del área que queremos digitalizar. Y a cada píxel equivale a cada celdita. Por lo tanto, la representación de puntos en el modelo raster, que el punto es la unidad más pequeña, y por definición un punto no tiene área. Por lo tanto, cuanto menor es el tamaño de celda, menor es el área, y por lo tanto más próxima es la representación de la entidad en punto. Entonces, fíjense que si vamos a tomar la información de un área geográfico, los puntos son representados por cada celda. Una celda, un punto, una celda, un punto. Representar este modelo del mundo real, ya sean árboles o lo que ustedes quieran representar, será representado como celdas por puntos de color rojo con un valor asignado. ¿Y cómo se representa una línea? Una línea igual es la sucesión de puntos. Miren, es la sucesión de puntos con el mismo valor, ¿ya? Y puede representar un río en el modelo raster como en el modelo vectorial. En el modelo raster son celdas, acá son vectores. Esa es la diferencia. Y los polígonos, miren, en el formato, en el modelo vectorial son polígonos. Acá son celdas, píxeles, que cada uno tiene un valor. En este caso, los verdes tendrán el valor 1, este verde oscuro el valor 2, este color naranja, color 3, y todo lo que es la parte celeste tendrá otro color. Entonces, son los dos modelos de representación. Uno utilizando líneas, punto y polígono. Lo mismo, líneas, punto y polígono, pero utilizando píxeles. Bueno, las fuentes de datos para, mejor dicho,
el modelo de datos raster son utilizados para recolectar información, como les decía. Generalmente son captados por satélites, fotografías aéreas, modelos de elevación digital, dataset, raster, y ahora lo que son los drones, que están fuertemente utilizados, ¿ya? Entonces los modelos pueden venir como una fotografía normal, común y corriente, ortofoto, como las que conocemos, ¿ya? Esto, por ejemplo, son land use, es una imagen de satélite. Ya hay un satélite que ve todo el uso de la Tierra en el mundo entero, ¿ya? Para tomar concentración, por ejemplo, incendios, ¿ya? Todo está con rojos, es donde hay incendios, y las imágenes, los satélites están tomando. Resulta que hay diferentes satélites que están orbitando sobre la Tierra con diferentes propósitos. Por ejemplo, hay unos que son solo para los GPS, eso toman todo el tiempo, van enviando información a los celulares, a los GPS, son satélites para posicionamiento global, que tienen todo un mecanismo y una base de datos y operaciones solo para el tema de GPS, ¿ya? Hay otros que están para ver el tiempo, el clima, si va a llover. Ustedes han visto recién esta tormenta tropical que llegó a los Estados Unidos, que lo van siguiendo, y son satélites especializados que van siguiendo el rumbo de un huracán, de los fenómenos naturales que aparezcan, ¿no? Hay otros satélites que te mandan las sombras del sol reflejadas en las montañas, ¿ya? Se llaman SLOP. Hay otras que solo se dedican a ver la elevación de la Tierra, las montañas, las alturas y demás cosas que se llaman, son fotografías para elevación. Y hay también otras que ven un poco, se interpola la información que se toma y se dice dónde hay concentración de la población, ¿no? Entonces, en las áreas, podemos decir las áreas rojas, donde hay mucho más gente poblada, las áreas de color azul, hay menos densidad poblacional y demás cosas, ¿no? Uno de los trabajos del INE, ¿ya? Uno de los trabajos del INE es que tiene que ir con su tablet a recoger la información dónde hay casas para censar. Esa es la primer tarea que tiene que hacer el INE. Tiene que ir con una tablet, tomar la posición y hacer unas preguntas: ¿cuántos viven acá? ¿Cuántos son mayores de 18? Y después se puede hacer una interpolación de esa información para que te genere un mapa de calor, se le llama, donde te diga en qué manzanas cuáles son las manzanas más pobladas. ¿Y para qué es eso? ¿Para qué es la actualización del catastro censal? Es justamente para determinar en esa manzana cuántas personas viven, para que el día del censo los empadronadores sepan, o el INE sepa cuántas personas, cuántos empadronadores va a mandar esa manzana. Porque ustedes se van a topar con una manzana porque tiene una casa y viven 2 personas, pero se van a topar con una manzana de edificio, con 3, 4 edificios, y ahí viven cientos de personas, ¿ya? Entonces ahí tengo que mandar mucho más empadrones. Para eso el tema, para planificar. Entonces el INE va a tener unos mapas parecidos a esto, que se llama, o ya sea un mapa de concentración o un mapa de demografía poblacional. Por manzana, por V, como quieran exponerlo, ¿no? Por lo tanto, en resumen, ustedes van a tener 2 tipos de presentaciones computacionales de cualquier parte o por cualquier parte de la geografía del mundo. Y lo pueden representar a través de raster con sus características, y a través de vectores utilizando puntos con toda su información topológica, ¿ya? Y los GIS pues nos ayudan a procesar esta información con toda la teoría vectorial y con toda la teoría
de imágenes, ¿ya? Utilizando píxeles. Entonces, el mundo real puede ser representado por información raster e información modelo, mejor por el modelo de representación, el modelo raster o el modelo vectorial. Bien, pero sin embargo, les puedo decir que el modelo raster es muy común, utilizado para la toma de información, y para análisis espacial y presentación es mucho mejor el modelo de datos vectorial. Es más ágil, no se distorsiona, no hay alta resolución y baja resolución. Esa es la gran desventaja de los formatos raster, que cuando tú acercas se distorsiona, lo que no sucede con la representación vectorial. Entonces, un punto en un raster estará compuesta por una celda y acá por una coordenada XY. Una simple línea pues será la sucesión de celdas, y acá serán dos puntos ya que definen una línea. Una línea de nodos estará representado siempre por celdas, sin embargo acá estará representado por puntos ya conectados entre sí. Un polígono simple estará representado por celdas acá, y acá por los puntos que unen a ese polígono. ¿Ya? Dos polígonos conectados acá estarán representados también por celdas, y acá estará representado por dos polígonos adyacentes, ¿no? Que comparten un mismo lado. ¿No? Y así podemos representar tanto en formato raster como en formato vectorial. La gran ventaja es que ustedes pueden convertir, por ejemplo, parte de una imagen de satélite o de una fotografía de dron, y todas las manzanas, él les ayuda a detectar cuáles son manzanas, más o menos, ¿ya? Y luego esas manzanas lo generan y convierten en polígonos, y ya no necesitan dibujar de nuevo, ¿ya? De la imagen de satélite pueden generar la información vectorial, y viceversa, de la información vectorial pueden generar información de tipo raster, ¿ya? O sea, es de ida y de vuelta la conversión. Entonces, eso es lo que es básicamente la representación del dato geográfico en los sistemas de información geográfica. Se lo puede hacer de dos maneras: en el modelo raster y en el modelo vectorial, ¿ya? Y sobre esos dos modelos se hace todas las otras operaciones. Se puede consultar información geográfica, se puede visualizar, se puede actualizar, y todas las operaciones que ustedes ven en el GIS se trabaja o con el modelo de datos raster o con el modelo de datos vectorial. Recording stopped. Bien, entonces eso es el tema. La diapositiva está disponible ya en la página virtual, que ahora voy a subir. Entonces, ustedes tienen el tema 4. Ya lo tienen disponible. A eso quiero confirmar que si está visible a ustedes. Acá está, tema 4. ¿Ya? Tema 4. Y ya tienen actividades para hacer sobre este tema para el 18 de octubre y para el 20 de octubre. Cada uno tiene su correspondiente video también de lo que van a hacer. Y el día, esto no tengo definido. El 24 de octubre estarán dando el cuestionario de este tema, ¿ya? Sobre la representación del dato geográfico, ¿ya? Informarle también, ya están ahí la fecha, pero creo que acá tengo mal la fecha, sería 24 de octubre, esta fecha. Déjenme corregir por favor un minutito.
Aquí está. Está mal, su fecha no es 24 de octubre. De 18:15 a 21, vamos a ponerle. Listo. Entonces, tienen todas las actividades del tema 4 para desarrollar, por favor. Vayan trabajando en ello. Inge, una consulta, disculpa. Sí, La fecha del 24, ¿vamos a dar ese cuestionario y el primer parcial? ¿O va a modificar la fecha del primer parcial? no, la fecha del primer parcial la voy a modificar. Es que ahí me equivoqué justamente. Ahorita voy a cambiar, ¿ya? Es que para dar el examen parcial tiene que primero rendir justamente el tema 4, ¿ya? Ya, Inge, gracias. Ya. Gracias por el dato. Ya yo voy a cambiar entonces la fecha del primer parcial, sería el 31 de octubre. Vamos a tratar de buscar un laboratorio que sea grande, ¿no? Esto se pone lento. Allá, le voy a ir, mientras esto está avanzando, aquí no había leído un mensaje que manda Boris Quiroga. Dice: ingeniero, con las desventajas que tiene el tipo raster ante los datos vectoriales, ¿por qué no se usa únicamente los vectoriales? Justamente la desventaja es en el almacenamiento de la información y el procesamiento de la información. Ahí está la desventaja. Y la ventaja del raster, pues, es que hay los mecanismos para, la única forma de tomar información a través de los satélites, a través de los drones, justamente es en formato raster, ¿no? Se toman fotografías. Y de las fotografías se lo convierten al formato vectorial. Y a partir de que se convierta al formato vectorial, se trabaja con la información vectorial. En otras palabras, la gran mayoría de la información para ser capturado se lo hace a través de raster, ¿no? Aunque también hay otros métodos para capturar información para ciertos casos. Por ejemplo, el tema del catastro del censo lo tienen que hacer utilizando puntos, ¿no? No hay otra, punto, y tiene que ir la gente porque la fotografía te va a tomar las casas, la manzana y todo lo demás, pero la fotografía no va a entrar a las casas y preguntar, ¿no? ¿Cuántos viven? Entonces, hay una combinación ahí en el tema del catastro censal, ¿ya? Es que ellos van a ir con mapas, por supuesto, digitalizados, ¿ya? Pero esa información se va a capturar la coordenada XY, Z de la XY de la casa, y los datos que se van a tomar son cuántos viven en esa casa, trabajan, no trabajan, y una información muy general, ya muy general se toma. Y ahora se combina la información, la información tomada por los capturadores más la información geográfica se combina y ahí se arman los mapas censales, ¿no? Entonces, es muy buena la pregunta, dice su compañero, si tienen más de ventaja los rastros, ¿por qué se lo utilizan mayormente en la captura de datos? Y en algunos análisis espaciales también se lo utiliza, mucho se utiliza este tipo
de información. O sea, dependiendo del problema, dependiendo del tipo de aplicación que vayan a utilizar, pues se utilizará raster. A veces conviene raster que vectorial y a veces conviene más vectorial. Pero para mayor velocidad, para mayor presentación, ahí le gana, le saca ventaja el formato vectorial, porque no hay distorsión, no hay que hay alta resolución, baja resolución. Una línea se dibuja a una escala de 1000 como a una escala 250.000, ¿no? Es la misma línea. Y lo van a ver cuando hagan el proyecto y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando ya en la práctica. Bueno, estamos hablando entonces del lunes 31 de octubre. Ah, 31 de octubre. Es un lunes. Y ya está. Bueno, la primera actividad del tema 4 no es complicado, es ir a ver el video, justamente de lo que acabo de explicar, está ahí arriba el video, y ustedes van a desarrollar algunos conceptos de acá, ¿ya? Son 9 conceptos. Hay algunos que no están acá en la diapositiva, pero que es importante que lo investigue, como qué son los datos raster, el TIN, ¿ya? Triangular Irregular Network, el DEN, el modelo de elevación digital. ¿Qué es eso? ¿Para qué se utiliza? ¿Ya? ¿Quiénes los proveen esos datos? ¿Ya? Eso sería, creo que lo único que es nuevo. Después, bueno, cada concepto me los van a desarrollar. ¿Ya? Eso sería en cuanto a la actividad 1 del tema 4. Ahora vamos a ver la actividad 2. Acá tienen su video y tienen que mirar el video donde se muestran muchos aspectos justamente se trabaja más con raster, ¿no? ¿Qué representan? Ya ven qué representa, es Bolivia en formato raster, ¿ya? ¿Cuántas columnas y filas tiene el archivo en formato raster? Tienen que averiguar cuántas columnas. ¿Cuántas celdas tiene el archivo con formato raster? ¿Ya? El tamaño de celda, ¿a cuántos metros representan del mundo real? Es lo que explicaba. Cada celda, ¿cuántos metros? 25, 30 metros, 25 por 25 metros, 30 por 30 metros. Eso, toda esa información lo van a conseguir acá. ¿Cuál es el sistema de coordenadas que utiliza esta imagen de tipo raster? ¿Cuál es el mínimo y máximo valor de celda del archivo en formato raster? Todos estos que ven acá tienen un tamaño, mejor dicho, un valor. De tal forma que seguramente ustedes van a encontrar que toda la parte verde tienen valores bajos y toda la parte roja tienen valores altos. ¿Ya? ¿Ya? Ahí lo van a poder ver. Inicialmente de color, la parte más alta de qué color está y la parte más baja de qué color está. Acá también se lo puede ver de color verde, pero valídenlo con los datos, ¿ya? Pregunta acá si es posible cambiar los colores de los píxeles del archivo raster. Explique cómo hacerlo. ¿Cómo está representada Bolivia en el formato vectorial? Seguramente hay los dos, vectorial y raster.
¿Y cuál es la diferencia entre el modelo raster y el modelo vectorial? Es un concepto que ustedes lo tienen que dar, ¿ya? Entonces, tienen esa actividad para desarrollar, que me tienen que entregar el 20 de octubre a las 23:59, ¿ya? En la parte de SIC había un cuestionario que también lo he postergado justamente por el tema de que teníamos que hacer primero georreferenciación, estaba para hoy día. Ni siquiera va a ser para el 19, la próxima clase nos vamos a dedicar al proyecto, la próxima clase que viene. Vamos a explicar ahí cuál es la otra parte que sigue. Ya tienen que ir programando para la próxima clase, viendo en qué plataforma van a desarrollar su proyecto, ¿ya? Vayan analizando. Entonces yo les voy a dar de todas maneras las pautas iniciales y de ahí ustedes partan con el proyecto. Ahora tienen que subir su información que han dibujado, sus líneas, tienen que subir a un celular y ser visualizada en el celular, ¿ya? Ya les voy a dar todas las instrucciones. Entonces, bueno, eso es todo lo de hoy día del tema 4. ¿Tienen alguna consulta? Sí, el cuestionario que era para el miércoles, ¿para cuándo lo va a poner, ingeniero? Para la próxima semana. De este miércoles al próximo miércoles. De este miércoles al próximo miércoles estamos hablando del 26. Sí, 26. Ahorita lo vamos a cambiar de una vez. 26 de octubre, porque este tiene que ver con temas de georreferenciación y primero tenemos que ver toda la parte conceptual para poder dar ese cuestionario, ¿ya? Ya está. ¿Alguna otra consulta? Bueno, en el peor de los casos, si se diera este tema del paro cívico que está anunciado, ojalá no se dé, bueno, vamos a continuar con las clases como estamos haciéndolo hasta ahora, ¿ya? ¿Alguna otra consulta? Inge, Bien, si no, el laboratorio de georreferenciación, ¿lo va a dejar para esa fecha nomás la presentación? sí, sí, Ah, para ya. esa fecha. Es que necesito hacer un tema de georreferenciación para que ustedes puedan dar el cuestionario, ¿no? La parte conceptual, la parte teórica. Y ahí lo que ustedes hicieron fue la práctica. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, una pregunta para recapitular. En la próxima clase vamos a estar hablando del proyecto, disculpe, De solo el proyecto. Solo el solo el proyecto. proyecto. Y el ¿Ya? tema 4 también se vencería el mismo día, el miércoles, para presentar. Sí, sí, fíjense, es pura teoría lo que le estoy preguntando ahí, ¿no? Ah, ya, ¿Ya? muchas gracias. Después viene ya otro tema de procesar información raster y vectorial, ¿ya? Eso vendría con el punto que estaba diciendo el compañero de ventaja y Así desventaja, es, ¿no? así es, ¿ya? Ya, muchas gracias. Bueno, tienen esas dos actividades que es suficiente para, para las actividades que tienen, ¿ya? Para el tiempo que se le ha asignado, mejor dicho. ¿Alguna otra consulta? Bien, si no hay más consulta, entonces yo los dejo haciendo las actividades que ya tienen asignadas. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Ok, ingeniero, gracias. Pero ingeniero.